Buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo de análisis de casos correspondiente al módulo de la Maestría de Neuropsicología de la Universidad Mayor San Andrés. Mi nombre es Karen Cecilia Durán y les presentaré un estudio de caso en relación a la revisión anátomo-funcional de la neurología visual. Vamos a presentar los antecedentes y los datos del paciente. Es un paciente masculino de 62 años de edad, con educación universidad postgradual, sin ningún antecedente de enfermedad neurológica. Sufre un accidente en bicicleta en el 2011. Un traumatismo craneoencefálico, al parecer sin pérdida de conciencia. Es atendido en urgencia y se le da el alta temprano y se le diagnostica como un TEC leve. Existen 3 tipos de TEC y son leve, moderado y severo. Entonces, se denomina leve cuando no hay pérdida de conciencia, como el caso del que estamos trabajando, y la escala de Glasgow se mantiene estable entre 13 y 15. O incluso puede ser que la pérdida de conciencia sea menor a media hora. En el caso de los TEC moderados, es cuando hay una pérdida de conciencia desde media hora a 24 horas. Puede haber un descenso en la escala de Glasgow entre 9 y 12, y la pérdida de conciencia puede ser entre las primeras 24 horas. Luego, en el severo, la escala de Glasgow va a sufrir un descenso inferior a los 9, y las pérdidas de conciencia pueden ser mayores. Posterior al alta, en este caso, se manifiesta de manera progresiva cambios en el comportamiento y en la memoria. En esta primera oportunidad se toma la tomografía axial computarizada y se evidencia que no existe ningún tipo de daño. Sin embargo, con el pasar de los días, empieza a manifestar cambios, como ya habíamos mencionado. 2 meses después, estos cambios empiezan a ser ya signos de alerta, con episodios súbitos de vómito, cefalea y dificultades en la marcha. Estos primeros signos de alerta que aparecen 2 meses después nos tendría que llevar a los clínicos a la preocupación y a prestar atención al análisis de la semiología del caso, como vamos a ver a continuación. Al llegar a la urgencia, se le practica una tomografía axial y se llega al diagnóstico de hematomas subdurales difusos. Este tipo de situaciones médicas son tratadas como emergencias clínicas. Entonces, de forma inmediata se debe proceder a la intervención quirúrgica para la extirpación de los hematomas. Existe entre la clasificación de los hematomas, puede ser de 3 clases de hematomas, los que puede ser primario, secundario o terciario. Estos hematomas, los primarios son las fracturas o las laceraciones. Los secundarios inician de forma inmediata al momento del impacto, pero son lentos. Y los terciarios son consecuencia de la fractura, es decir, que estos son inevitables. Sin embargo, los secundarios pueden ser tratados de forma inmediata cuando hay un análisis de la semiología. Y se puede llegar al abordaje y rehabilitación cuando se observan estos signos. Entonces, ante la emergencia, se lleva a cabo una cirugía en la que se realiza el drenaje de los hematomas subdurales por trepanación frontal, es decir, que hacen una perforación del cráneo en la zona frontal para drenar los hematomas, para drenar esa acumulación seroso-sanguinolenta que se va acumulando entre las meninges. La tomografía previa a la intervención quirúrgica evidencia la presencia de hematomas subdurales subcrónicos en la parte parieto-occipital de forma bilateral. Aquí se manifiesta de forma difusa estos hematomas, y lo que estaría llamando la atención sería la corteza estriada, que va a ser afectada, y todas las áreas visuales que conlleva, así como los giros que están a su alrededor. Correspondería al giro lingual, al giro temporal inferior y medio, y al área parietal posterior. Recordemos que la corteza estriada es la que va a determinar las áreas visuales, tanto de la forma, color y movimiento. Los signos neurológicos que el paciente manifiesta, tanto pre y postoperatorio, van a llamar
la atención, porque en la atención de urgencias se evidencia mayor movimiento en mi cuerpo derecho y pupilas anisocóricas y una escala de Glasgow que manifiesta una alteración severa. Posterior a la intervención se reporta el drenaje de los hematomas subdurales con trastornos del sensorio, es decir, con trastorno en la sensación, probablemente porque el área somatosensorial ha sido afectada, específicamente en las áreas ipsilaterales y contralaterales probablemente. Y estas pueden estar en correspondencia con el postoperatorio, de tal forma que no se les presta mucha atención, porque se cree que es una respuesta a la intervención quirúrgica. Ahora vamos a ir al análisis de los signos que manifiesta el paciente posterior a la operación. Observamos que 2 o 4 días se notan problemas de la visión. Al mes se da el alta y se lleva mediante el diagnóstico de ataxia por las dificultades de la marcha, amnesia, ceguera cortical y parestesias en el lado izquierdo. Entonces podemos observar que al mes continúan los signos que van a llevar a la hemiparesia del lado izquierdo, la ceguera cortical que se va a manifestar con anosognosia porque el paciente niega, y amnesia que probablemente está comprometiendo el hipocampo o el tálamo. A los 50 días, el neurocirujano y fisiatra coinciden en depresión, ceguera y dependencia en las actividades de la vida diaria. A su vez, se les realiza un examen de potenciales evocados visuales, los cuales van a manifestar la ceguera, van a evidenciar la ceguera que se venía sospechando por parte de la familia y de los especialistas que le trataron. Ante la consulta de oftalmología, no hay percepción bilateral, ni cerca ni de lejos. Entonces se diagnostica el astigmatismo miópico, amaurosis, ceguera cortical y lesión occipital bilateral, que esta es por causa de la intervención quirúrgica realizada. Se realiza la evaluación neuropsicológica luego de 4 meses del postoperatorio y se reporta pérdida de memoria que se agudizó después de la cirugía, la desorientación, el déficit visual de origen neurológico, la amnesia anterógrada y las fallas en las funciones ejecutivas. La evaluación neuropsicológica nos brindará la semiología básica afectada en el paciente. Por ejemplo, la pérdida de memoria nos hace referencia al lóbulo temporal afectado, aunque no sabemos específicamente qué tipo de memoria es el que se ha afectado, si la declarativa o la autobiográfica. Luego, la desorientación en el tiempo nos hace referencia a los parietales y temporales que pueden haber sido afectados o que están sufriendo algún tipo de lesión o de irrigación o falta de irrigación. La discapacidad visual de origen neurológico se puede deber a 2 razones. Existen casos en los que se ha manifestado esta discapacidad por una afectación en la cisura interhemisférica, la ceguera transitoria. Vemos que estas dos zonas han sido afectadas, ya que los hematomas subdurales se encontraban en los occipitales de forma bilateral, y también las áreas visuales están afectadas, las que colindan con la área parietal posterior. Luego, la amnesia anterógrada nos lleva a la área específica del temporal en la zona medial, ya que es la que trabaja la memoria y el reconocimiento de diferentes patrones visuales. Podemos concluir que esta es el área que está siendo afectada para la amnesia anterógrada. Y luego las fallas de funciones ejecutivas, que podemos mencionar a los lóbulos frontales. La evaluación neuropsicológica nos brindará la semiología básica
afectada en el paciente. Por ejemplo, la pérdida de memoria nos hace referencia al lóbulo temporal afectado, aunque no sabemos específicamente qué tipo de memoria es el que se ha afectado, si la declarativa o la autobiográfica. Luego, la desorientación en el tiempo nos hace referencia a los parietales y temporales que pueden haber sido afectados o que están sufriendo algún tipo de lesión o de irrigación o falta de irrigación. La discapacidad visual de origen neurológico se puede deber a dos razones. Existen casos en los que se ha manifestado esta discapacidad por una afectación en la cisura interhemisférica, está referida a los occipitales. Y también se puede dar por una lesión del área parietal posterior para la ceguera transitoria. Vemos que estas dos zonas han sido afectadas, ya que los hematomas subdurales se encontraban en los occipitales de forma bilateral, y también las áreas visuales están afectadas, las que colindan con la área parietal posterior. Luego, la amnesia anterógrada nos lleva a la área específica del temporal en la zona medial, ya que es la que trabaja la memoria y el reconocimiento de diferentes patrones visuales. Podemos concluir que esta es el área que está siendo afectada para la amnesia anterógrada. Y luego las fallas de funciones ejecutivas, que podemos mencionar a los lóbulos frontales como los principales afectados en este caso. Vamos a ver que en el estudio del paciente se le realiza una angiografía y se evidencia que existe una alteración en la arteria cerebral posterior. Podemos ver que la arteria cerebral posterior inicia y se va a tornar un poco más densa en la parte que irriga a los tálamos. Entonces, al estar afectados los tálamos, van a conllevar a la afectación de la corteza visual primaria. La corteza visual primaria, como observábamos en esta diapositiva, se encuentra de color verde. Esta corteza es la que recepciona todos los estímulos visuales desde los cuerpos geniculados del tálamo. Entonces, el tálamo, al verse con falta de irrigación, en esta va a producir las dificultades en la memoria. Luego vamos a observar que la corteza visual secundaria y terciaria son las que recepcionan las formas. Posteriormente, el área visual 4 va a recepcionar el color y está relacionado específicamente al giro lingual, relacionado como centro de lectura. Es el centro en el que se asocian las imágenes y los estímulos sonoros. Entonces, al hacer la asociación de estos estímulos, el paciente puede realizar la lectura de forma correcta. Posteriormente, el área visual 5, que se encuentra de color, no la tengo aquí, está de color celeste, no se puede observar. Esta área visual está relacionada con la forma, con el movimiento. El paciente, en las primeras evaluaciones, se evidencia que puede ver que algo se mueve delante de él, pero no logra reconocerlo. Entonces podemos concluir que esta área, que es la que está más cercana al giro angular, no se encuentra afectada. Entonces vemos que la arteria cerebral posterior sería la causante principal de las afectaciones que están relacionadas con la corteza visual, ya que la arteria calcarina no está llegando a ser irrigada completamente todas las áreas visuales.
se llega a la conclusión de que la amnesia anterógrada es solamente transitoria, ya que eh, la alteración ha sido en el área parietal posterior y el paciente llega a recuperarse de la ceguera. También la irrigación se restablece y poco a poco se van recuperando todas las habilidades visuales de visión, color, forma, movimiento y espacialidad. En el estudio, vamos a ver aquí que en el estudio de la resonancia contrastada y simple se va a evidenciar los resultados de la evaluación, ya que hay áreas de infarto que comprometen los lóbulos occipitales, como podemos observar, que existen signos de necrosis en los lóbulos occipitales, especialmente el lóbulo izquierdo. Acá podemos ver de forma lacunar algunos infartos en la protuberancia y los tálamos comprometidos con isquemia, especialmente el tálamo derecho. Se pueden observar esos pequeños puntillos blancos que son las isquemias, ocasionadas probablemente por la falta de irrigación en esta zona, ya que hay una obstrucción de la arteria cerebral posterior. A su vez, falta la irrigación en todas las áreas occipital. Luego se puede observar también aquí una hemorragia, pequeña hemorragia en el temporal posterior derecho. Aquí en la parte el temporal posterior está relacionado con todos los procesos visuales. Podemos evidenciar entonces que la evaluación neuropsicológica nos ha demostrado específicamente qué áreas han sido alteradas, en qué giros y en qué cisuras, incluso como en el caso de la amnesia anterógrada. Y la imagen nos evidencia los resultados que ya habíamos obtenido mediante la evaluación. En este caso se realizó una intervención mediante la cual el paciente pudo llegar a restablecer el reconocimiento de colores, que está relacionado con el área visual 4. También se puede reconocer ahora los rostros. Esto es porque el giro fusiforme ha sido recuperado y se encuentra en la misma área del visual 4. Luego el daño de la corteza temporal medial permanece porque el paciente continúa con amnesia anterógrada. El hematoma subdural puede manifestar en semanas, pero si nosotros hacemos la evaluación de los signos y usamos la semiología como base para el diagnóstico y la intervención, podemos evitar secuelas a largo plazo. Recordemos que el paciente manifestaba hemiparesia de inicio lento, con ceguera neurológica y déficit sensorial. Son signos que no se pueden dejar pasar de la clínica para poder realizar una intervención adecuada. Los datos de esta presentación han sido obtenidos de un artículo de la revista oftalmológica de la Ciudad de México. Un caso estudiado en el 2016. Muchas gracias y hasta luego.